Bien, buenos días con todos. Estamos en el semestre 2022-1. Día de hoy tenemos martes de 10 a 12 el curso de circuitos electrónicos 2, ¿no? Estamos a la espera de los alumnos para que puedan ingresar. Bien, voy a seguir esperando a los alumnos. Muchas gracias. Les saluda el docente Luis Ponce Martínez, encargado del grupo 2 de circuitos electrónicos 2. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Buenas.
Bien, vamos avanzando. En primer lugar, para entender el curso de circuitos electrónicos 2, tenemos que tener claro lo que es polarizar un transistor. Le digo esto tener claro, ¿por qué? Realmente, en el curso de circuitos electrónicos 2, a la culminación del curso, ustedes deben manejar ya perfectamente todo lo relacionado con amplificador de audio. ¿Ok? Tienen que conocer, aparte de eso, la respuesta en frecuencia. El análisis, normalmente, cuando hablamos del parámetro híbrido o parámetro H, ¿no? Lo que buscamos es determinar la ganancia del amplificador, su impedancia de entrada, su impedancia de salida, pero el ancho de banda muchas veces consideramos conceptualmente. Ahora, ustedes tienen que saber analizar la respuesta en frecuencia del amplificador en baja y en alta frecuencia. Entonces, por un lado, cuando hablamos de un amplificador propiamente dicho, lo que ustedes han estudiado en Electrónicos 1 son preamplificadores. Un amplificador propiamente dicho está constituido de preamplificadores y de amplificadores de potencia o de salida. ¿Cuál es el problema que ustedes han tenido cuando han visto la parte en Electrónicos 1, cuando ustedes han visto la parte de un preamplificador? ¿Qué problema han tenido ustedes cuando estaban analizando a un amplificador? Ustedes saben que un amplificador se clasifica dependiendo de su configuración, dependiendo de su frecuencia, ¿no? Y también dependiendo de su potencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Primero vamos por el tipo de polarización. ¿Por qué polarizamos a un amplificador? ¿Cuál es el fin de polarizar un amplificador? ¿Y qué configuración conocen ustedes? Un mismo transistor polarizado, ¿no? Saben ustedes muy bien eso, que un transistor polarizado, correctamente polarizado, ¿dónde? Yo le pregunto a ustedes, un transistor para que trabaje como amplificador, ¿en qué zona debe estar polarizado? ¿Ah? ¿Alguien puede contestar? En la región lineal. Lineal. Bueno, ¿y cómo se llama esa región lineal? ¿Otro nombre? Zona activa. Perfecto, en la zona activa. Entonces, si ese transistor está polarizado en la zona activa, a ese mismo transistor que está polarizado en la zona activa, yo puedo hacerle trabajar de tres maneras, dependiendo por dónde ingresa su señal y por dónde voy a tomar la salida. ¿Se acuerdan ustedes cómo se clasifica un amplificador dependiendo de su configuración? ¿Me pueden decir? ¿Alguien puede prender su micro y responder? Pasor en tres, Ah, en tres, ¿cómo? emisor común y colector común y base común. Perfecto, perfecto. Pues alguien puede decir, ¿y por qué emisor común? ¿Y por qué base común? ¿Por qué colector común? Si esas tres configuraciones no lo tenemos claro, en la clase de hoy día, que es la primera clase de introducción, y la clase de esta semana, que es el de la primera semana, es ver sobre preamplificadores. ¿Se da cuenta? Es ver sobre preamplificadores. Entonces, si eso yo no lo tengo claro, menos voy a hablar yo de multietapas. Lo que ustedes han estudiado hasta el momento es de una sola etapa. Y un amplificador en la práctica no es de una sola etapa. Un amplificador en la práctica son de varias etapas.
¿Ok? Entonces, la primera parte son los preamplificadores y la segunda parte es el acoplamiento de la carga. La carga de un amplificador, ¿quién es? ¿Quién es la carga de un amplificador? El parlante. ¿Cuánto mide un parlante? 8 ohmios. Entonces, poner a un preamplificador una carga de 8 ohmios, ¿qué va a suceder con la ganancia? ¿Hay ganancia o no hay ganancia? ¿Mm? Bien, necesitamos también un delegado. Hoy día empezamos. Hoy día lo voy a hacer así, un poco rápido nomás, porque eh, solamente quiero el delegado para que me haga llegar la lista para ponerlo a todos de una vez en el listado para que puedan ingresar el día de mañana. Por hoy día vamos a trabajar un tiempito más y ahí quedamos ya. Mañana se full. Mañana sí, mañana es miércoles. Mañana trabajamos hasta las 2:30 por lo menos. ¿O tienen clase a partir de las 12 mañana ustedes? ¿Alguien tiene clase? Profesor, más que clases, lo que pasa es que mañana va a haber un Ah, pasacalle por ¿verdad? Mañana estamos interfacultades. muertos. Ah, sí, sí. Ajá. Muchas gracias, me has hecho recordar. Ahí tenemos que estar mañana. Si ustedes no me conocen en presencia, mañana nos vemos ahí. Ayer hemos estado hemos tenido participación. Hoy día más tarde tienen tiempo ustedes. Hoy día martes de 8 a 10 tienen tiempo. ¿Alguien no puede de 8 a 10? Yo, profesor, tengo clase de sensores y transductores en la noche. ¿De qué? Sensores y transductores. A tu biomédica. Sí, profe. De 10 a 12. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué dicen? Es que mañana tenemos que participar, la facultad va a participar, los que van a ir yo les agradezco anticipadamente, ¿ya? Entonces mañana voy a tener gusto de conocerlos los que van a estar ahí. Por eso les decía hoy día o mañana de 8 a 10. ¿A alguien se le cruza mañana de 8 a 10? ¿A nadie? Mañana miércoles de 8 a Profesor, 10. de 8 a 10 de la noche, Ah, y sin... sí, en la noche, sí, en la noche. No es que la Ah, mañana, definitivamente mañana me van a disculpar, no voy a poder salir mañana en la clase de 10 a 12. ¿Por qué? Porque tengo que estar obligado en ese evento ahí de mañana, que mañana biomédica tiene anatomía también, de 8 a de, 10. de la noche, Así es. de 8 a 10 y de 6 a 8. Profesor, mañana, como es el concurso de interfacultades, al menos los que bailamos vamos a estar más o menos hasta las 10 de la noche ahí. Ah, su madre, ya, ni modo, ya. Pero hoy día, hoy día, Hoy día sí, profe, creo. solamente se le cruza a una alumna, ¿no? No, profesora, todo biomédico. La clase es de 6 a ¿Cuántos 10 de la son? noche. De 10 a 12, mi profe. Ya, por mí no hay ningún problema, de 10 a 12, ¿qué dicen? Es un esfuerzo por esta semana, por el día, es por esta semana, no va a quedar el horario se va a respetar como se ha publicado, sino por esta semana nada. Quiero hacerle con paciencia, trabajar con que no haya límite, ¿no? Trabajar con detenimiento. Hoy día puede ser.
hay 64 alumnos. ¿Todos están llevando a cabo o son del otro grupo también? Profesor, soy de rectificación. ¿Ah? Soy de G6. A ver, van a hacer rectificación. Ah, sí, este grupo, profesor. A G2. Ya, muy bien, muchachos, les agradezco la confianza. Sí, estoy viendo varias caritas ahí. Está bien, muchachos, no hay ningún problema. Acá sí vamos a chambear duro, bastante problemas, ¿ah? Electrónico 2, pura circuitería. Tienen que analizar circuitos, cualquier cantidad. Pero es interesante. Ya vamos ahí cuando entramos, por eso le estoy haciendo esas preguntas. Entonces, hoy día de 10 a 12, ¿está bien? ¿Alguien se opone? Y entramos al mismo Meet, ¿está bien? Ah, no, pues el mismo Meet va a entrar. Ese es el Classroom del curso. Estamos de acuerdo, ¿no? Trabajar hoy día de 10 a 12, no hay problema. Sí, profe, queda, queda. Sí, profesor. Ya, nadie se opone, ¿no? Sí, Se queda, supone que... queda, profe. Ya, por hoy día no, pero por esta Sí, semana no profe, también. queda, queda. Bien, yo creo que ya han ingresado la mayoría. Voy a entrar a hacer un... También yo estoy en otro sitio. Esta es otra laptop que tengo, mi laptop ya está viejita. El sílabo también está en el Classroom, los temas que vamos a tratar. La clase 1 de esta semana son amplificadores multietapas, amplificadores en cascada, acoplamiento, características, polarización y análisis en corriente alterna. El amplificador cascode, sus características y su polarización en corriente alterna. La segunda semana viene el amplificador Darlington, sus características, ¿no? Y sus análisis también, y de igual manera el amplificador diferencial. Después de la tercera semana estamos viendo la respuesta en frecuencia, ¿no? Primero en baja, luego en alta. Y también su comportamiento. Entonces, ahí tenemos tanto para transistores bipolar como para MOSFET o FET, propiamente dicho. Luego entramos, todo hasta la quinta parte, ¿para qué es? ¿Cuál es la razón de estudiar esa parte? Primeramente, entender que actualmente ya trabajamos con circuitos integrados. Y estos circuitos integrados, como estamos hablando de amplificadores de audio, hay un circuito integrado muy común conocido como amplificador operacional, que es la parte 6. Dentro de este circuito integrado está todo lo que estudiamos en la primera parte. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cómo es la parte interna de un circuito integrado, pero que trabaje como amplificador, que es conocido como amplificadores operacionales. Su nombre mismo lo dice, amplificadores operacionales, que dice que va a realizar diferentes tipos de operaciones, suma, resta, funciones logaritmas, comparadores.
qué sé yo, ¿no? Pero internamente tiene todas estas configuraciones que vamos a estudiar. Luego de ahí ya viene los circuitos, ¿no? Sumadores, derivadores, integradores. Luego entramos a la parte de amplificadores de potencia. Amplificadores de potencia. En clase A, en clase B. Luego hablamos de filtros. ¿Dónde utilizamos bastante los filtros? En los ecualizadores, para la parte de telecomunicaciones. Para lo de biomédica, que ellos manejan mucho sobre filtros. Diferentes tipos de filtros. Y al final tenemos los osciladores. ¿Qué es un oscilador? Yo estoy hablando. Pero mi voz, por más fuerte que yo hable, no me va a escuchar a una cierta distancia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que modular. ¿Y con qué voy a modular? Con otra señal de mucho mayor frecuencia que mi señal de mí. Y esa señal son ondas sinusoidales que yo lo voy a generar. En otras palabras, voy a convertir corriente continua en corriente alterna. ¿Y quién lo hace? Son los circuitos conocidos como circuitos osciladores. Para la telecomunicación también van a salir un experto ustedes en eso. Yo tengo un transistor. Ahora voy a trabajar con un transistor de tipo NPD. Este transistor necesito polarizarlo, pero como voy a trabajar como amplificador, entonces voy a hablar del amplificador más común. ¿Cuál es que me garantiza mejor polarización? ¿Se acuerdan? Porque veo que acá hay varios que están de dispositivo conmigo. Divisor de voltaje. Ah, El divisor de voltaje. polarización por corriente de base o polarización por realimentación o tipo H. Entonces, se entiende que yo voy a polarizar mi transistor. Voy a partir de una polarización tipo H. A este acá le voy a llamar resistencia emisor. A este acá le voy a llamar resistencia y colector. La pregunta es, ¿la polarización le hacemos con corriente continua, con corriente alterna o con los dos? Cualquiera de los dos. A este lo voy a llamar R2 y a este lo voy a llamar R1. La pregunta es, R1 con R2, ¿cómo es? ¿Es mucho mayor? ¿Es mucho menor? ¿Se acuerdan? R2 debe ser mucho mayor que R1. Así es.
¿Quieren ingresar varios ahí? Este es el BCC, corriente continua. ¿Para qué? Para polarizar los transistores. Entonces, el transistor está polarizado en la zona activa. Si yo quiero hacerle trabajar, Disculpe, profesor. No está compartiendo en pantalla. ya se fue. Ahora se nota. Nada todavía, profesor. ¿Y qué me pasó? ¿Ahora se nota? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, yo tengo acá una señal de entrada, tengo un voltaje V sub I. Tengo una señal pequeñita. Entonces, esta señal de acá viene a la entrada, le llamo un condensador de entrada, también C sub I. La señal de entrada está entre base y tierra. Y si tomo la salida entre colector y tierra, acá voy a tomar la salida B sub 0. ¿Y ustedes saben cómo sale el voltaje acá? En fase desfasado. Estaba por 180. Desfasado, profesor. Desfasado. Entonces, este es un condensador C sub 0. Esa configuración que ustedes ven ahí es un amplificador ¿de qué tipo? Emisor, ¿cómo? Emisor. No. Emisor común. Este emisor común va a tener, mirando de atrás hacia adelante, ¿qué va a tener? Una impedancia de entrada. Mirando de adelante hacia atrás, ¿qué va a tener? ¿Cómo se le llama? Una impedancia de salida. ¿Se da cuenta? Entonces, acá viene lo siguiente. Tal como está, es un amplificador de emisor común. ¿Desacoplado o sin desacoplar? Hay amplificador de emisor común, desacoplado, sin desacoplar, parcialmente desacoplado.
Entonces, este amplificador de emisor común, ¿cuál es su característica? La señal de entrada es entre base y tierra y la señal de salida es entre colector y tierra. Tal como está ahí, es un amplificador de emisor común sin desacoplar. ¿Qué significa desacoplar? Voy a trabajar con un conmutador acá y acá yo tengo un condensador. A este condensador de acá le voy a llamar un condensador C sub E, condensador de emisor. Este condensador, cuando este switch está abierto, está sin desacoplar. Cuando yo cierro este switch, este amplificador que era emisor común, sin desacoplar, pasa a ser desacoplado. Y uno se pregunta y dice, entonces, ¿para qué desacoplo? ¿Qué va a pasar acá? Cuando yo desacoplo, la impedancia de entrada va a disminuir. La impedancia de salida no afecta en absoluto. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la ganancia del amplificador? Si yo desacoplo este acá, si esta es la señal de entrada, voy a exagerar un poco acá. La ganancia del amplificador aumenta. Pero en electrónica, si algo ganamos, algo perdemos. ¿Qué pierdo? La impedancia de entrada va a disminuir, pero la ganancia va a aumentar. Y ustedes saben muy bien que hay un factor constante K, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay un factor constante K que es igual al ancho de banda BW, se le representa normalmente ancho de banda, multiplicado por la ganancia del amplificador. La ganancia lo voy a llamar A, la ganancia del amplificador. ¿Qué significa este factor constante que deben grabarse para toda su vida ustedes? Este factor constante significa lo siguiente. Si un amplificador, yo quiero mejorar el ancho de banda, que es lo ideal, la ganancia de tensión va a disminuir. Otra cosa más es que si yo quiero aumentar la ganancia del amplificador, el ancho de banda va a disminuir. Ese es el factor constante. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, si la señal de entrada está entre base y tierra, ¿no? La señal de entrada está entre base y tierra, y la salida ya no le tomo en el colector, sino tomo en el emisor, se entiende que este condensador desaparece, eso pasa a ser un amplificador de colector común. Si la señal de entrada está entre emisor y tierra y la salida entre colector y tierra, ¿qué configuración es? Base común. Tenemos las tres configuraciones. Base común, emisor común y colector común. Y eso sería muy positivo que repasen ustedes para que en la tarde veamos eso con calma, ¿ok? Con más detenimiento, y le voy a explicar porque eso ustedes tienen que manejar en su cabeza, en su mente. ¿Por qué base común? ¿Por qué colector común? ¿Por qué emisor común? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué depende? Yo estoy considerando, ojo, de color negro, un transistor que le estoy polarizando. Y a este transistor que está polarizado le estoy haciendo trabajar como emisor común, como base común y colector común. ¿De qué va a depender? Por dónde ingresa la señal de entrada y por dónde tomamos la salida. ¿Y cuál es la función de los condensadores? Este condensador que está aquí es un condensador de desacoplo.
¿Qué significa desacoplar un amplificador al margen de la configuración? Desacoplar un amplificador significa que la ganancia del amplificador va a aumentar. Pues si en electrónica algo mejoramos, algo se pierde. Esa es la ley de la vida. Por eso le estaba diciendo acá que este factor constante K es el ancho de banda multiplicado por la ganancia del amplificador. Si yo quiero un buen ancho de banda, ¿qué voy a hacer? Mi ganancia va a disminuir. Quiero una buena ganancia, ¿qué voy a hacer? El ancho de banda va a disminuir. Entonces alguien dice, entonces, ¿cómo voy a solucionar mi problema? Muy simple. Yo le estoy hablando de una configuración de un solo transistor. Al hablar de un solo transistor, estoy hablando de una etapa. Y lo que corresponde a la primera semana de nuestro curso es hablar de multietapas. ¿Y cómo voy a solucionar este problema que tengo acá? ¿Cómo voy a solucionar? Hablando de multietapas, hablando ya de varias etapas, de varias configuraciones. ¿Se dan cuenta? Como dice... Bien, entonces hay que trabajar primeramente mentalmente. El amplificador se clasifica dependiendo de su frecuencia, baja frecuencia, mediana frecuencia, alta frecuencia. Dependiendo de su potencia, baja potencia, potencia media y alta potencia. Dependiendo de su polarización, tipo H, por realimentación y por corriente de base. Dependiendo de su configuración, base común, emisor común, colector común. Pero el emisor común puede estar desacoplado, puede estar sin desacoplar, puede ser parcialmente desacoplado. El de base común es desacoplado o sin desacoplar. En el colector común no es conveniente el desacoplo en absoluto. Entonces ahí viene otra pregunta. ¿Para qué desacoplamos? ¿Cuál es el fin de desacoplar un amplificador? Pregunta clásica para el examen. La razón de un desacoplo es que yo aumento la ganancia de mi amplificador. Aumento la ganancia del amplificador. Pero algo voy a perder. ¿Qué va a pasar? La impedancia de entrada va a disminuir. Entonces, y alguien puede decir, pero ¿qué importancia tiene la impedancia? La impedancia tiene que ver muchísimo en el problema del acoplamiento. Te pueden decir, tengo un amplificador de ganancia 100, pongo otro amplificador de ganancia 100, lo conecto. ¿Cuánto sale? 10.000. Pues es mentira. Para que eso se da, tiene que haber ciertas condiciones, pero es ideal. En la práctica no es así. En la práctica no es así. Todas esas cositas vamos a aclarar con detenimiento. ¿Qué es la impedancia? Por eso es que ustedes acaso, ahora que por lo menos espero que hagan sus laboratorios, acaso yo hago mi amplificador, pongo el osciloscopio en la entrada, ya olvídense de su multisim. Pongo mi señal de entrada, perfecto. Pongo mi señal de salida, sale más grande, perfecto. Entonces hay ganancia. La pregunta es, conecten un parlante a la salida y ¿qué va a suceder con la señal? En el osciloscopio no vamos a observar nada. No es que el amplificador ha fallado, no. No es que el transistor no está trabajando, no. El transistor está trabajando. Lo que pasa es que esa carga, que es el parlante, que es de 8 ohmios, pasa a estar en paralelo con la resistencia de colector, que es de 3K o 1K o qué sé yo. Pero esa resistencia de 8 ohmios lo chupa, lo baja. Y si ustedes hallan de la ganancia de tensión, la función de transferencia entre la salida y la entrada va a ser menor de 1. Por lo tanto, no amplifica y a eso se llama efecto de carga. Supongo que eso han llevado en Electrónicos 1. ¿No? ¿Qué le han enseñado en Electrónicos 1? Esas cosas tienen que manejar. Que es lo que ya hemos llevado varios cursos con ustedes. Eso es lo elemental en el día a día. Tienen que manejar ustedes mentalmente eso.
No sé si tienen alguna pregunta. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, buenos días. Sí. Al parecer no está presentando pantalla, profesor. No, ya salí fuera ya, para hablar nomás. Ah, listo. La pregunta entonces es, ¿cuál de los tres es mejor? Eso es relativo. Cada uno tiene sus particularidades. El amplificador de emisor común es el más utilizado. El amplificador, ustedes cuando han hablado de ganancia, en Electrónicos 1 han hablado de ganancia y tensión y han hablado de ganancia y corriente. El amplificador de colector común no amplifica voltaje, solamente amplifica corriente o intensidad. Pero su señal de salida con la entrada están en fase. Tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. El de emisor común, la señal de salida con respecto a la entrada están desfasados 180 grados. Tiene ganancia de tensión y tiene ganancia de corriente. El de base común, la señal de salida con respecto a la entrada están en fase. Su impedancia de entrada es pequeña. Pero ¿qué sucede con la ganancia de tensión? ¿Tiene ganancia de tensión? Sí. ¿Ganancia de corriente? No. Esas son sus particularidades. El amplificador de base común se utiliza, es mucho mejor en respuesta en frecuencia. Por eso es cuando vamos a hablar del cascodo o cascode, que le dije antes, ahí tiene un emisor común y una base común. Son dos etapas combinados. Por eso es importante que ustedes tienen que tener en la cabeza por qué emisor común, por qué colector común, por qué base común. Y todas esas configuraciones vienen de parte interna de un circuito integral. ¿Cuál es el problema que tenemos entre un amplificador y otro amplificador? Es el acoplamiento. Pues lo vuelvo a repetir, ustedes van a salir, ok, en amplificadores. Tienen que saber diferenciar claramente los amplificadores. Y también vayan formando su grupo para que hagan sus proyectos. También pueden ir formando su grupo para aquellos que quieran hacer algunos temas de acuerdo a sílabos. Los que quieren exponer, ¿no? Hay bastantes alumnos los que desean exponer.
Bien, voy a ver a quién le pongo de delegado. Pedí quién quiere ser delegado. Nadie. Voy a ver. Ojo, veamos entonces, ¿por qué amplificador de corriente? ¿Por qué amplificador de tensión? Los preamplificadores, escuchen bien, al parlante para que se excite, para que el parlante suene, ¿le interesa intensidad o le interesa voltaje? ¿Alguien me puede contestar? ¿O es lo mismo? ¿Qué le interesa? Son más de 70 alumnos. ¿Alguien puede decir? Para que suene el parlante, ¿qué le interesa? ¿Intensidad o voltaje o es lo mismo? Alguien con toda confianza. Profesor, yo me atrevería a decir que es el voltaje, porque supongo que amplifica, ¿no? Eso. Pero Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Realmente, yo estoy bien seguro que la mayoría está pensando el voltaje. No es así. El parlante para que suene le interesa la intensidad, no el voltaje. Por eso es que el parlante, si ustedes hacen un emisor común, ponen un parlante, se chupa, o sea, la ganancia desaparece. ¿Por qué? Porque ese parlante de 8 ohmios afectó a tu configuración de emisor común. Entonces alguien dice, entonces nunca va a sonar. Sí va a sonar. Lo que pasa es que entre el parlante y ese preamplificador y ese emisor común, hay que ponerle otra etapa más que hace el sistema de acoplamiento. Se empieza con un colector común. ¿Por qué colector común? Porque el colector común tiene una impedancia de salida pequeña. Se empieza con un colector común. ¿Se dan cuenta? Pero mejorar el colector común es el Darlington, por eso también es parte del curso, el Darlington. El Darlington de 2 transistores, el Darlington de 3 transistores. Mientras la impedancia de salida del amplificador sea más pequeña, el parlante se acopla con mayor facilidad. Es como si yo le digo, ustedes tienen una resistencia de 10 ohmios. Le van a conectar en paralelo una resistencia de 1 ohmio. Luego, otro caso, esa misma resistencia de 10 ohmios lo van a conectar con una resistencia de 1K. ¿En cuál varía? ¿En el primer caso o en el segundo caso? No me han entendido. Ustedes tienen una resistencia de 10 ohmios. Yo quiero que sea 10 ohmios, pero se me ocurre conectar varias resistencias, pero en paralelo. Pero en este caso, primero voy a conectar con mi resistencia de 10 ohmios una resistencia de 1 ohmio. ¿Cuál es el equivalente ahí? ¿A cuánto se aproxima? Una de 10 con una de 1 ohmio. ¿A cuánto se aproxima? El menor. A 1. El menor aún. ¿Le afectó o no le afectó esa resistencia de 10 ohmios? Le afectó. Pero si yo pongo esa resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 1K, ¿el equivalente a cuánto se aproxima? A 10. A 10 ohmios. Le afectó 10. casi nada, ¿verdad? Eso es lo que se busca en otras palabras. Sino que sucede que le pongo ese ejemplo tan simple para que ustedes llegan a entender de que el amplificador, ¿por qué se habla de su impedancia de entrada? ¿Por qué se habla de su impedancia de salida? Porque tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida son resistencias dimensionalmente. Y el parlante es una resistencia. Cuando ustedes han visto el parlante en su casa o en sus equipos, ahí le dice bien claro. Está en ohmios y está su potencia, ¿no? Por ejemplo, 8 ohmios y 10 vatios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el parlante normalmente son de 8 ohmios. Otra cosa es construir una caja acústica, una caja de parlantes, ya ese es otro tema que vamos a ver también después. Luego paso un videito para que ustedes se encuentren ahí con qué influencia tiene. Parlantes en serie, parlantes en paralelo, por qué es conveniente en serie, por qué es conveniente en paralelo. Esa es la experiencia ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una de las particularidades que ustedes tienen que tener en su mente siempre, siempre.
Otra de las particularidades que ustedes tienen que tener siempre es lo referente al parámetro híbrido o parámetro H. Parámetro híbrido o parámetro H. También hay, ¿cuántos tipos de parámetros conocen ustedes? Por eléctricos, un montón de parámetros. Y alguien dirá, pero ¿por qué usted habla del parámetro H? Hablo del parámetro H porque a mí la función de transferencia, ¿qué es la función de transferencia? Es la relación entre la salida y la entrada. ¿Y a mí qué me interesa a mí? A mí me interesa hablar de la relación entre el voltaje de salida y entre el voltaje de entrada. Hablar de qué? La corriente saliente y la corriente de entrada. Hablar de qué? Del voltaje saliente de la corriente de entrada o el voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Estoy hablando de impedancias. Ya se murió mi batería. ¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Me van a disculpar, acá me está pidiendo, se acabó la batería. Yo ahorita estoy con en un lugar estoy en el campo, estoy por el sur. Tengo que ir más tarde a la universidad también a hacer unas cositas ahí. Bien, acá nos quedan muchachos. Me da disculpa, entonces trabajamos a las 10, ¿está bien? Ok, bro. Está bien, ok, ¿Vamos a enviar el link para el Classroom? En el mismo nomás. Con el mismo. O menos al Classroom, le pregunto. Con el mismo ingresan. ¿Ya? ¿Ok? Profesor, disculpa. Con respecto a los alumnos del G6, profesor, lo que me había comentado. Me hace ya la lista para hablar, para que pasen conmigo. Ok, profesor. Sí, ya le envié también los documentos tanto a las autoridades y se lo envió a usted para que observe, y la lista sí lo están haciendo mis compañeros también. Yo se Está lo, bien. Sí. yo se lo envío. Yo cierro acá, voy a salir del mic todavía. Ya, está bien. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces nos vemos a las 10, ¿ya? Chao, muchachos. Chao. Van a disculpar. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Leo, profesor. Chao, profesor. Mañana los danzantes, no se olviden, mañana los danzantes. Si van, hay varios que quieren ir a apoyar a ese mancha ahí, a buena hora. Yo voy a estar con mi camioneta ahí, vamos a hacer la pancarta, todo ahí, vamos a hacer la banderola. Somos, profe, mañana somos. Ahí lo veo. ¿Quiénes van a bailar? Todos, profe. Ahí nos vemos entonces, muchachos, mañana. Para tenernos un pasito. Mañana en presencia, mañana y hoy día en las clases nos ponemos 10 de la noche, ¿ya? Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Casi la mayoría son caritas conocidas, ¿eh? Profesor, Digitales también creo, ¿no? Hay alumnos digitales también creo. Yo no entiendo cómo algunos le exigen electrónico 2 para llevar digitales, a otros llevan digitales sin electrónico 2. Bueno, así habrán hecho. Gracias.